día que mi padre muere, el día en que lo estábamos velando, yo sentí que todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor iba a ser motivo de escritura, que lo iba a escribir en algún momento. En aquella época yo escribía poesía y no contaba ni con las herramientas narrativas ni con la perspectiva respecto del hecho que estaba ocurriendo como para saber que se iba a convertir en una novela todo aquello. Pero sí recuerdo que algo en mí se percató de que eso era un material que me estaba afectando tanto que algún día tendría que ser depurado con palabras. Pero en realidad el primer momento en el que yo siento que tengo que escribir y que tengo que averiguar y que tengo que inmiscuirme en el pasado de mi padre es en esta conversación con el psicoanalista, ¿no? Yo me acerco al psicoanálisis, a pesar de que siempre había desconfiado de él, por una ruptura sentimental, ¿no? Estaba muy decepcionado, muy deprimido, y en la conversación con el psicoanalista surge el tema de cómo se conocieron tus padres. Y yo la verdad es que hasta ese momento no había cuestionado nada de lo que mis padres me habían contado de sí mismos, ni de cómo se habían conocido, ni de cómo había sido su matrimonio. Sí me pareció especialmente relevante en esa conversación que yo no recordara nunca haber visto una foto de ese matrimonio. Entonces creo que ese fue el punto de partida. Son cosas que por supuesto pensé mientras escribía. Follner siempre dice, ¿no?, que uno tiene que ser absolutamente desleal con todos, salvo consigo mismo cuando está escribiendo. Y yo creo que finalmente la perspectiva del escritor se impuso a las responsabilidades del hijo cuando yo escribía, ¿no? Por supuesto que pensé en qué dirían mis hermanos, que no iban a ser de ningún modo lectores objetivos de la novela. Pensé en lo que diría mi madre, pero a la larga traté de cegarme a esas preguntas, de escribir únicamente enfocado en la historia, en lo que yo quería decir, en cómo quería decirlo, porque si no hubiese tenido que borrar muchas páginas y contar de otra manera las cosas que cuento ahí con un cierto desparpajo, ¿no? Ahora, lo que yo valoro es que ya ha pasado un tiempo de la publicación del libro, la gran mayoría de lectores se queda más con lo otro, ¿no?, que es la búsqueda del hijo por entender quién había sido su padre, y los otros condimentos intimistas, develados, yo siento que han pasado a un segundo plano. Sí, bueno, hubo una serie de cosas que a mí que yo quería contar con sus nombres propios, porque me parecía que una sociedad como la peruana, que en el fondo no creo que sea muy distinta de las demás sociedades de Latinoamérica, hay como una carga social respecto de las familias, ¿no?, muchos prejuicios, muchas taras, y en el fondo creo que eso es sumamente tóxico y dañino, ¿no? Creo que a veces las familias o ciertos personajes de las familias se preocupan por ocultar ciertos secretos, ¿no?, por marginar a ciertos parientes incómodos, por edulcorar cierto pasado de la familia por una suerte de protección social, ¿no? Y creo que a la larga eso es sumamente nocivo. Entonces también en mi novela hay una pretensión por acabar con todo eso y decir las cosas tal cual son, con los nombres que el diccionario les da y con los significados que puede tener para cada uno, ¿no? Ahora, dicho eso, también es verdad que había una, no competencia, sino una convivencia entre el hijo y el escritor durante toda la investigación. Y así como algunos hallazgos herían al hijo, hacían salivar al escritor, ¿no?, lo alimentaban. Entonces cuando yo encuentro o descubro que mi padre tuvo una relación con una mujer argentina, que fue no solamente su primera novia, sino con la que estuvo a punto de casarse, matrimonio que no se concretó por una absurda normativa del ejército peruano, yo como hijo me sentí un poco tocado, ¿no? Sentí que quizá el amor de la vida de mi padre había sido esa mujer y no mi madre, ¿no? Pero a mi yo escritor esa historia le fascinó, ¿no? Ese matrimonio truncado significaba un condimento especial para la novela. Yo te diría que fueron 8 años más o menos los que me tomó investigar, viajar, escribir unas primeras versiones, entender qué era lo que quería escribir, hacer las entrevistas, compilar el material de archivo. Ahora, en el camino yo escribí otros libros, ¿no? Es curioso porque son libros que en el Perú han sido asociados a una literatura quizá más juvenil. Yo siempre digo, eran libros que yo quise escribir, ¿no? Esta novela es una novela que yo he tenido
o que he necesitado escribir. Aquellos libros yo los escribí quitándole tiempo a mi oficio central, que era el periodismo en ese momento, ¿no? Yo para esta novela renuncié a mi trabajo, me dediqué por entero a escribirla, y estaba como envenenado, como obsesionado, tomado por la historia, por el personaje. Yo ya no sentía que hablaba de mi padre, sentía que hablaba del Gaucho Cisneros, y que esa era una construcción literaria alimentada por mi padre, por sus rastros biográficos, pero también por las otras cosas que yo me venía enterando, ¿no? Entonces todo eso me tomó unos 8 años, sí. Es tonto pensar que uno solamente hereda una forma de sentarse, unos ciertos rasgos, y que te pareces a tu padre únicamente o en la forma de decir las cosas, o qué sé yo, en la forma de tu cara, ¿no? Uno hereda también pues, traumas, ¿no? Pensamientos oscuros, imaginaciones, vacíos. Eso también se hereda y eso también está en el torrente sanguíneo. Yo no me gusta ni la superchería ni la literatura psicologista, pero sí creo que uno es una especie de eslabón que trae una cierta información y que si no hace algo con ella, pues puede correr el riesgo de seguir transmitiéndola, ¿no? Información nociva, tóxica. Yo no sé si con esta novela desprogramo la genética de mi familia.